en Brasil, porque las inundaciones en Río Grande do Sul dejan más de 100 muertos y 1,5 millones de damnificados. Desde Río Grande, Martín González de Artear nos tiene más información. El sol le da un respiro hoy a Porto Alegre, pero la previsión del tiempo para los próximos días es realmente muy mala. El agua no baja, lo hace apenas por centímetros, pero hay todavía cientos de miles de personas que no han podido regresar a sus viviendas. Hay municipios que están en los alrededores de Porto Alegre, como el Dorado Sul, que tienen un cierre total. El intendente ha anunciado que el municipio no existe más y tuvieron que evacuar a toda la población. Esa es la situación que se vive en días previos a lo que se espera sea un fin de semana con muchísima lluvia. Aquí todos miran al cielo, cruzan los dedos y esperan que el agua baje para poder regresar lentamente a sus casas y entender cuál es el tamaño de la tragedia. Desde Porto Alegre, para TN y la Alianza Informativa Latinoamericana, Martín González. Gracias, Martín, por ese despacho. Es una situación terrible la que se vive en ese momento en ese estado de Brasil. Es un estado de más de 10 millones de habitantes, pero estiman que al menos 1,5 millones de personas se encuentran afectadas por estas inundaciones que han cubierto casi el 80% del estado con agua. Casi el 80% del estado está bajo el agua. Hay zonas donde el agua ha superado los 5 metros. Wow. Y lo que nos dice Martín, que está bajando por centímetros, en ese momento hablaban de zonas donde ya ha bajado a 4,70 metros más o menos, que es un alivio. Pero lo peor es que pronostican que puede haber más lluvias durante lo que queda esta semana, dificultando obviamente la labor de rescate de las personas, la labor de tratar de hacer que algunas de esas personas puedan recuperar algo de las cosas que han perdido. Hay al menos 65.000 personas que lo han perdido absolutamente todo. Y, lógicamente, la cifra del rescate para poder ayudar, llevar ayuda a todas estas personas es enorme. El gobierno de Lula da Silva ha anunciado que ya hay una partida de cerca de 10.000 millones de dólares para tratar de revertir esta situación. O sea, lógicamente tienes que mover maquinaria, tienes que mover medicamentos, ropa, alimentos para todas estas personas. Llevar ayuda a todas estas personas es sumamente complejo, es muy difícil en ese momento para el gobierno. Claro, porque no hay canales de comunicación eficientes y adecuados. Vemos helicópteros que circulan, vemos la gente que va en barcas, embarcaciones, porque los autos también se han perdido. Y claro, con la expectativa de que ojalá el agua baje. Mira, ahí están cubierto. Los camiones. Eso lo que se ve ahí es uno de los mercados mayoristas, digamos como el mercado acá mayorista de distribución de alimentos, que es así, cubierto por el agua. Toda la comida, todo el alimento perdido. Así es. Así es, el común en las zonas donde todavía se puede transitar, tienes el agua hasta las rodillas, como estamos viendo. Los vehículos están tratando de guiar con ayuda humanitaria para ayudar a estas personas que, como estaba señalando hace un instante, se mueven en embarcaciones. Claro. Entra el vehículo tipo anfibio, si te das cuenta, tipo tanque, que tienen esta posibilidad de avanzar en medio del agua, pero se vuelve muy difícil y no solamente atender y dar alimento, dar medicinas, sino también evacuar a estas personas. ¿A dónde las llevas? ¿A dónde cerca? No es como en otras oportunidades cuando hay desastres que pierden la casa y los trasladas a colegios, a estadios. En este caso todo está con el riesgo de la inundación. Así es una movilización inicial de un estimado de 165.000 personas que tienen que irlas moviendo hacia estos albergues, a estos refugios que están habilitando, pero estiman que por lo pronto, o sea, hay ciudades que han desaparecido por completo, o sea, que ya no se va a poder vivir ahí, al menos estiman, o sea, en un largo tiempo, porque obviamente el agua desciende, pero todo lo que queda destruido, o sea, muchas veces ya no se puede recuperar. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, es parte del aeropuerto de Río Grande. Mira cómo se desaparece una piscina enorme. Y eso te da cuenta también de que no es una zona perdida, dejada y abandonada en la mano de Dios. El hecho de la existencia de un aeropuerto te habla de que es una ciudad conectada, es una ciudad donde la gente circulaba, entraba y salía, y hoy en día hasta eso ha quedado obstruido, lo que dificulta incluso hasta los puentes aéreos que se habilitan. Así es, ahí lógicamente es una ciudad enorme, es un estado muy grande donde tiene partes con mejor infraestructura que otras, donde hay relieves distintos, por eso hay zonas donde el agua puede llegar hasta los 5 metros, hay otras regiones donde el agua, como veíamos hace unos segundos, te puede llegar hasta la rodilla, pero igual es una pérdida, porque no puedes volver a tu casa, o sea, no puedes dormir en un lugar como ese. El mayor temor es una vista aérea para que tengan en cuenta la magnitud de las inundaciones. Casi el 80% del estado bajo el agua, o sea, totalmente cubierto de agua. Y es una situación terrible, porque como les contaba hace unos minutos, pronostican que puede seguir lloviendo. Eso es lo peor, ni siquiera puedes decir que esto ya acabó. Así es.
Así es, y eso lógicamente hace muy complicada la tarea de tratar de ayudar a todas estas personas. Hay imágenes en redes sociales de rescate dramático de mascotas, de animales como el que vemos. Esa señora acaricia a su perro, incluso encontraron un caballo en el techo Esa imagen se viralizó. Así es. O sea, era real, era auténtica. Sí, era totalmente real. O sea, para que se tengan en cuenta la magnitud de la inundación, y han encontrado, o sea, gran cantidad de animales, de gatos en los techos. Y hay, aunque no lo crean, un destacamento especial de médicos veterinarios que están en esa zona tratando de ayudar a todos los animales que se han quedado atrapados, muchos de ellos, ¿no? Durísimo, porque ves, como tú bien dices, las zonas son distintas, hay zonas que tienen mejor infraestructura, más precaria, pero tú también ves grandes construcciones, grandes edificios, muy modernos, totalmente destrozados. Así es, y la gran preocupación, lógicamente, es llevarle comida, llevarle alimento a todas estas personas, porque es un estado donde viven más de 10 millones de personas, y si tienes una afectación muy grande, en casi el 80% del estado, te pones en la situación de todas estas personas, que si de alguna manera no se han visto afectadas por la lluvia directamente, porque han estado en una zona más alta, tal vez, igual el abastecimiento de alimentos, de medicinas. Falta de luz también, ¿no? Así es, hay falta de energía eléctrica, de enseres cotidianos, papel higiénico, aceite, etcétera, enlatados, que no puedes ir a un supermercado a abastecerte de cosas porque todo está colapsado. Todo está colapsado y no se sabe cuándo van a poder retomarse los canales de comunicación regulares. Ahora, lo peor de todo es que esas inundaciones en Río Grande es un estado que limita con Argentina y con Uruguay, también están afectando esas regiones. En Uruguay ya hay zonas afectadas por las lluvias, se están viendo perjudicados, se han suspendido las clases, hay sectores donde la gente le han pedido que no vaya a trabajar debido a las inundaciones, hay problemas también para abastecimiento de medicamentos, hospitales que no están funcionando. En zonas de Argentina hay también una alerta por las lluvias que pueden empezar a llegar, que pueden empezar a causar mayor cantidad de estragos, principalmente en las regiones que tienen frontera con Brasil. Y recordemos que el año pasado nada más hablábamos cómo Uruguay estaba seco, como era un desierto prácticamente todo el país y que ya se acababan las reservas de agua si no llovía en los próximos días. Así es, incluso tenían problemas porque estaban abasteciéndose de agua del mar, que tenía problemas ya en las tuberías, en las termas eléctricas, que había una alerta por el abastecimiento de agua. Había mucha gente que iba a Argentina a comprar agua, por ejemplo, en bidones, y luego empezó a llover. Y ahora están con el problema de las inundaciones. Brasil también es un territorio enorme, es un país muy grande, pero también tiene territorios donde confluyen las dos cosas, o sea, sequía en un lado e inundaciones en el otro. Pero esto no es lo único que está ocurriendo respecto al clima aquí en nuestra región. Chile se encuentra en alerta por un fuerte temporal de lluvia y nieve. Las zonas más afectadas son Valparaíso y el sur de Santiago. Así de intensa caía la lluvia anoche en Concepción. Por instantes hizo a varios pensar que se trataba de una tromba marina. Árboles caídos, calles anegadas y voladuras de techos fueron parte de las consecuencias del sistema frontal en la región del Biobío, que contó con rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. Ya este mediodía el frente se hacía sentir en la región de Valparaíso. La mayor preocupación han sido los damnificados de los incendios del verano pasado. Muchos durmiendo en carpas o casas prefabricadas que ellos mismos han tenido que construir. Otra consecuencia de las lluvias en Valparaíso es lo que vemos en las imágenes. En la región metropolitana precipitó la nieve anunciada. Distintos sectores precordilleranos, tanto al sur como al oriente, se han visto así. Por otro lado, las lluvias que se han ido intensificando a medida que avanza la tarde han provocado cortes de luz en varias comunas de la región metropolitana, caída de árboles como este, que han pasado a llevar redes del tendido eléctrico. Sistema frontal que empieza a dar paso a bajas temperaturas y a la activación del Código Azul, que habilita albergues para resguardar a personas en situación de calle en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío y Maule. Un frente temporal que podría comenzar ya a hacerse más crudo, más duro en los siguientes días. Durante este fin de semana pronostican que puede haber más lluvias en esa región, la nieve que ha ido cayendo en la zona metropolitana en Chile y lógicamente, aunque no lo creas, eso también está causando estragos en construcciones modernas.
que han empezado a registrar filtraciones de agua en edificios recién construidos en la zona metropolitana. Edificios nuevos que se han visto afectados. Se están viralizando imágenes de gente que recién les han entregado sus departamentos, las que el agua se está filtrando por los techos. Por la intensidad de la lluvia. Así es, y eso lógicamente podría tener consecuencias hacia futuro. Recordemos que hace unos meses hubo grandes socavones en Valparaíso, ¿lo recuerdas? Por el colapso de los desagües, empezaron a crearse estos huecos enormes y empezaron a amenazar condominios modernos, muy grandes, donde mucha gente había invertido mucho dinero para comprar estos departamentos y estaban en peligro de derrumbarse por el colapso de la tierra, que se había ido desmoronando. Lógicamente, hay que recordar que hace unos meses también hubo incendios forestales en Chile, y las personas que se vieron afectadas están viviendo todavía en casas, en refugios temporales, casas de madera, de cartón, mientras están esperando la recuperación que había anunciado el gobierno de Gabriel Boric. Pero estas personas son las que se ven más afectadas por ese temporal de lluvia, de frío y de nieve, obviamente. Se ve un clima bastante difícil, ¿no?, para manejar, porque no es solamente el frío, no es solamente la nieve, es la lluvia, es el granizo que también genera, y sabemos lo dañino que acaba siendo el granizo para las calles, los cultivos, para todo lo que está alrededor, para las mismas casas. Así es, son situaciones inesperadas. De alguna manera esperas que empiece el frío, como aquí, digamos, que comienza el frío, pero que empieza a llover de manera tan prolongada, que empieza a caer incluso granizo, vientos fuertes, nieve en algunos lugares, lógicamente tiene un impacto muy duro, no solamente en la infraestructura de la misma ciudad, porque te vas a encontrar con ciudades que tales de alguna manera están preparadas para lluvia, pero otras que se quedan así, como lo que estamos viendo en las regiones de Valparaíso, que se quedan totalmente anegadas. Y hay que tener en cuenta que aquí en nuestro país, en Lima, por ejemplo, pasamos de un calor insoportable algunas veces, a que la temperatura empieza a bajar rápido, y ahora estamos viendo mañanas bastante frías en muchos sectores de Lima, ¿no? Sí, mañanas bastante frías, con mucha humedad, que además es una característica de con pequeña llovizna, y en nuestras aceras pulidas, además, ¿no? Porque no sé a quién se le ocurrió hacer las veredas pulidas y las siguen renovando y las siguen volviendo a pulir, como para que nos sigamos sacando la mugre, pero en esta situación acaba siendo dramático, y como tú bien dices, en una región muy golpeada ya por la situación de los incendios, por la situación de las lluvias. Es una de las regiones que en estos momentos en Chile está sufriendo mayores estragos producto de la naturaleza. Así es, digamos, y son más problemas que se suman al gobierno del presidente Gabriel Boric, que por sí ya tenía muchos dolores de cabeza, no solamente en el ámbito político, el tema de la inseguridad, y encima agregas que hace unos meses tuvieron esos incendios forestales que dejaron también cientos de damnificados, personas que perdieron absolutamente todo, y ahora empiezas a tener lluvias. Y eso lógicamente tiene un impacto muy duro en la actividad económica de toda nuestra región, porque hay muchas personas que tienen, muchos peruanos que tienen negocios en Chile, que tienen mucho intercambio comercial, se empiezan a ver perjudicados. Lo mismo pasa con los negocios que hay pendientes con Brasil o algunas regiones de Uruguay, por ejemplo. Entonces, ese impacto no se puede pasar por alto, ¿no? Y en ese contexto, ¿el tema de la Constitución ya lo encarpetaron y ya se olvidaron, o van a volver a seguir en esa misma línea? El tema de la nueva Constitución ya quedó cerrado, quedó zanjado, dijeron, bueno, vamos a ver. No fueron a la tercera la vencida, simplemente dijeron, acá quedó, murió. Acá quedó, al menos eso fue lo que adelantó el presidente Gabriel Boric. Recordarás que hubo una primera, una segunda, dijeron ya, la segunda también dijeron que no, por voto popular. Dijeron, bueno, ese tema queda aquí. Que eso también complicaba mucho para atraer inversiones, generar confianza. Y es un gasto de plata. Y además el gasto que representa cada uno de estos asambleas especiales, elecciones, etcétera, etcétera, en un contexto donde todo dinero lo necesitas para atender estas emergencias, para combatir la inseguridad, y también el tema migratorio, que acaba siendo una pata coja también en el gobierno de Boric. Así es, o sea, si haces una lista de problemas, tal vez podrían ser muy parecidos a los que tenemos aquí en el Perú. O sea, tienes un clima político relativamente incierto, con que nos es muy familiar, tienes un problema de delincuencia en diferentes regiones de Chile. Hemos visto innumerables reportajes de cómo esas organizaciones criminales como el Tren de Aragua se han ido repartiendo diferentes sectores. Pero hasta una mafia peruana, los pulpos, ¿no? Así es, operan ahí, o sea, están recibiendo olas delictivas que no habían visto antes. Sales de una temporada de incendios forestales y luego entras en un temporal de nieve, de lluvia en algunas regiones. Esperemos que esto no se prolongue y pueda desencadenar inundaciones como las que está experimentando Brasil en ese momento, lo cual sería catastrófico para Chile, ¿no? No, catastrófico. Y en un contexto donde además te empieza a quedar la duda respecto a el tema de las construcciones, porque empiezan a viralizarse el tema de las construcciones, que se filtre el agua, los socavones, como tú bien hacías el recuerdo de estos grandes
grandes edificios por los que se pagaron miles y miles y que de pronto se volvían inhabitables. Se está flexibilizando, se está volviendo muy informal también la construcción, porque eso luego trae grandes problemas. Lo veíamos en el terremoto en Turquía, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que parte del gran problema, de la gran cantidad de fallecidos, fue por malas construcciones. Así es. Hace unos años Chile también experimentó un sismo de igual magnitud. Terrible. Hubo muchos condominios que se vinieron abajo, como castillos de naipes, y después, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que se habían vulnerado muchas normas respecto a construcción. Lo mismo que pasó en Turquía, como bien estabas recordando, ¿no? O sea, construcciones que se vinieron abajo y dijeron, ¿pero qué pasó acá? No, es que se dinamizó la construcción, nadie supervisó, nadie se encargó de ver, y ahí empezaron todos los problemas, ¿no? Son temas que tendríamos que prestarles atención por si alguna de estas cosas empiezan a aparecer aquí en nuestro país.